a las Escrituras, gloria al Señor, y dice, ¿qué hace el pastor César a las 8:30 por acá? Debería estar dando clases, pero bueno, me prestaron, me prestaron. Ahí le deben a los muchachos de los salones de clase, dicen, se nos llevaron al pastor César, pero bueno, ustedes le deben a ellos. Quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos, capítulo 5, y vamos a estar leyendo un solo versículo. No voy a cansarlos a ustedes su vista, un solo versículo vamos a estar leyendo. Qué bueno que ustedes se levantan temprano para venir al primer servicio de la iglesia, y yo sé que son grandemente bendecidos cada uno de ustedes, y algunos a lo mejor no los conozco, a lo mejor si no vienen a otro servicio no les conozco, pero mi nombre es César Peña. ¿A quién no conozco? ¿Quién no me conocía? ¿Ah? Ángel no me conocía. No, Ángel sí, tú eres más viejo que yo. ¿Ah? ¿Cómo que no? Sí, todos aquí nos conocemos, gloria al Señor. Hechos capítulo 5, y vamos a ir al versículo 42, ya casi finalizando, el último versículo del capítulo 5. Si cuando vea el 6 grande, el versículo anterior. ¿Ok? ¿Ya estamos allí? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como es un solo versículo, se lo repito, a mí me gusta repetir el versículo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Le recomiendo que si usted quiere celebrar la palabra, diga amén, gloria al Señor, ¿verdad? Celebre la palabra, no sea pasivo durante los servicios, sea más bien activo. Dice el pastor Omar, ya que nosotros no somos internacionales, no nos ayudan allí. Me dijo el pastor Omar, César, para que sepan que eres internacional, llévate el pasaporte. Y yo, no voy a hacer eso, pastor Omar, le dije. No voy a hacer eso, pero me tentó. Pero bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Yo estoy muy contento cuando hablo acerca de estos temas. Estamos hablando los 90 días y tenemos un devocional en la iglesia. Son 13 diferentes temas que estamos desarrollando y estamos en el tema de evangelismo. Y el evangelismo me recuerda muchas cosas. Que un día yo fui pecador. Un día no tenía a Cristo en el corazón y alguien me habló de Jesucristo. Alguien me dijo que Cristo había muerto por mí en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Y también me dijo que había una iglesia donde yo podía conocer a ese Dios verdadero. Y yo fui a la iglesia y me encontré con el Salvador Jesucristo de Nazaret. Él mismo se mostró y se reveló a través de la persona del Espíritu Santo para hacerse y darse a conocer de que yo le necesitaba a Él. Sin saberlo, yo necesitaba de Jesucristo. Y ese día que el Espíritu Santo me revela a mí, yo tuve que no hacer otra cosa que decir que yo necesitaba a ese Jesús. Y por su gracia el Señor me salvó. Hace 33 años Dios me dio el privilegio de conocerle y ha venido transformando mi vida. Y eso me da a mí, me recuerdan de las personas que me hablaron de Jesús. Fueron ministros, fueron pastores, fueron evangelistas, fueron profetas, fueron jóvenes, fueron diferentes personas que me hablaron de Cristo, y yo estoy agradecido por cada uno de ellos, por la semilla que ellos sembraron, por la palabra que ellos nos dieron. Yo no sé si tú te sientes igual por esas personas que te hablaron de Cristo. ¿Te recuerdas de quién te habló de Cristo? Si te recuerdas de esa persona que una vez te dijo. Hay algunos que nacieron en el Evangelio, pero hay otros que en el camino, después de haber estado perdido en un mundo en pecado, nosotros recibimos esa palabra de que Jesús había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese día cuando yo me enteré, y ese día que tú te enteraste, no fue otra persona que el Espíritu Santo dándote la revelación de que necesitabas de Él para poder ser salvo. Y cada uno de nosotros procedimos
a hacer esa confesión de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús también resucitó de entre los muertos. Y esa es la palabra de fe que nosotros como cristianos predicamos, como lo indica la palabra en Romanos capítulo 10. Por esa razón nosotros somos salvos. No sé si alguien de aquí será salvo en medio nuestro. ¿Alguien será salvo? Levante su mano. No todos, hay algunos que no son salvos. Gloria al Señor. Qué bueno, porque les voy a predicar de Cristo. Si no son salvos, te van a tener que arrepentir el día de hoy. Y le voy a explicar por qué se tiene que arrepentir. Pero bueno, nosotros damos gracias a Dios por esas personas, porque nos bendijeron con la palabra en un momento dado y nos animaron para que nosotros siguiéramos el camino de la verdad, de la vida, ¿verdad? Que es Jesucristo de Nazaret. Cuando nosotros entonces llegamos al Evangelio, cosas grandes pasaron en nuestra vida. Pero esto no fue solamente algo fortuito, sino que algo que Dios preparó desde la fundación del mundo para que nosotros fuéramos bendecidos. Y cuando nosotros vemos lo que Jesús o lo que Dios hizo por nosotros, entonces nosotros deberíamos ser más agradecidos para con el Señor. Tenemos que entender todo lo que sucedió para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Y tenemos que remontarnos desde la creación del mundo. La Biblia nos habla de que Dios crea los cielos y la tierra y planta a un hombre y a una mujer en un huerto del Edén. Y los pone allí con una sola condición: no puedes comer del árbol que le mostró el Señor. De este árbol no vas a comer. Pero como nosotros tenemos libre albedrío, todos nosotros tomamos decisiones. Y las decisiones muchas veces pueden llevarnos a hacer cosas las cuales nosotros no queremos y nos arrepentimos de ellas. La Biblia dice que la mujer fue engañada y la mujer viene y comparte con su marido Adán el fruto del cual Dios no le había permitido a él comer. Desde ese momento, la desobediencia del hombre se constituyó en un pecado que traería muerte no solamente a ellos, sino a sus generaciones. Adán y Eva fueron creados para ser eternos, para ser personas que no muriesen. Pero su cuerpo ahora, después del pecado, muere. Pero no solamente adquiere eso, sino adquiere un proceso o algo que nosotros llamamos iniquidad, que va y ahora se transmite en las generaciones. Adán, cuando peca y el Señor les busca, comienza el pecado a reproducirse en ellos. Lo primero que hace Adán es no reconocer su pecado y le echa la culpa a la mujer. Aquí hay hombres que dicen, bueno, ¿por qué Adán hace eso? Pero en la casa usted también hace lo mismo. A veces usted le echa la culpa a la mujer cuando usted la tiene. Usted no reconoce sus fallas. Usted dice, no, es la mujer que el Señor me dio. Una vez un hombre me salió y me dijo, no, pastor, la mujer con la cual usted me casó, esa mujer es mala. Yo no te casé con ella, tú te quisiste casar con ella. Yo no la escogí por ti, tú la escogiste. No, esa mujer es mala, hasta el gato me mató, pastor. ¿Y qué quieres que haga? Sí, porque esta mujer venía con todo, venía a acusar a su marido. Pero todos nuestros errores son causados por las decisiones que nosotros tomamos. Somos responsables de las cosas que nosotros hacemos. No podemos echarle la culpa a otros. Otros le echan la culpa al diablo. Y hay veces el diablo y dice, ¿y por qué yo? Si yo no me metí ahí, él fue el que hizo, el que tomó la decisión. Sí, porque nosotros nos justificamos de que nosotros pecamos por causa del diablo. No, nosotros pecamos porque nosotros decidimos pecar. Cada uno decide eso. Adán no encontró otra cosa sino culpar a su esposa por lo que había sucedido. La mujer también dice, bueno, es que yo no fui, me confundieron, tú sabes, me vendieron algo y yo lo compré. Se veía tan bonito, decía que podía hacer milagros en tan pocos días y yo no sé, lo compré.
como que me veía un poquito gordita y esa fruta me decían que bajaba de peso. Y la compró. La mujer le echa la culpa al vendedor y el vendedor era la culebra. Bueno, hay quienes aquí son tan vendedores así como la culebra en el huerto del Adán. Que mira, que uno no les puede decir que no, se les mete por aquí, se les mete por allá. Y entonces uno no haya cómo decirle que no a esa gente. Estoy viendo a 2 o 3. Y el pecado se origina. Y nosotros pensamos de que ahí termina todo. Dios hace el primer sacrificio para salvar al hombre, para cubrirlo de su pecado y su desnudez. Lo primero que ellos se sintieron delante de Dios es avergonzados porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y es que el pecado nos trae a nosotros cierta vergüenza en nuestra vida. Hay veces cuando yo me recuerdo de los pecados, cuando este joven que ustedes están viendo, hace un par de años atrás, cuando tenía 15 años, ¿verdad? Este joven se acuerda de los pecados que había cometido a sus 15 años de edad. Y entonces yo aún me arrepiento de haber desperdiciado esos primeros 15 años de vida en el pecado y haberme hundido en cosas que hoy todavía recuerdo de que gracias a Dios Él me salvó, porque si seguía por ese camino no iba a tener un buen resultado. Y es que ya el pecado había marcado un camino a donde me iba a llevar y era la muerte. Y la muerte, a nivel de la palabra del Señor, nos habla la Biblia que hay solamente 2 destinos, el cielo o el infierno. Y yo tenía el ticket para ir al infierno. Estaba y tenía primera clase para ir para allá. La única primera clase que iba a disfrutar a mis 15 años era irme al infierno. Pero gracias a Dios por su misericordia me salvó. Y así hizo Dios con Adán. Vino y hizo un sacrificio de animal, porque la palabra de Dios dice que le cubrió con pieles de animales la desnudez de Adán y la desnudez de Eva. Ya ellos habían pecado y comenzó una raíz, una línea de iniquidad que se iba a transmitir no solamente a los hijos de ellos, sino a los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Hasta el día de hoy todavía el pecado de Adán tiene una influencia sobre nuestras vidas. Y usted no me diga que no, porque usted dice, no, ya yo soy cristiano, ya no peco. Y usted en la mañana se levanta y abre sus ojos y mira a su esposa sin maquillaje, despeinada, y todavía le dice, estás linda, mi amor. Mentiroso. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Sí, hermano, porque ustedes dicen que nosotros no somos mentirosos. Imagínense una familia tan linda y viene y les nace un bebé y traen un bebé y dice, ay, mira qué lindo. Y usted ve el bebé y dice, wow. Usted lo ve y no puede decir que es lindo. Y usted dice que es lindo. Mentiroso. Fíjese, la raíz de iniquidad todavía hoy en día nos hace efecto. Cuando usted le dice a ese león que duerme, y usted, ¿cómo dormiste? Te dice tu esposo y le dices, bien, y ese hombre ronca como un animal. Y entonces usted le dice, dormí bien. Mentira, usted también miente. Miente porque usted piensa que con eso va a resolver el problema. Hay veces nosotros mentimos para no meternos en más problemas. Hay una cosa muy seria que me pasa a mí en la oficina, que hay veces no quiero atender un cliente. Estoy ocupado en otras cosas y no quiero atender un cliente, y el enemigo me tienta a decirle a la persona, dile que no estoy, que estoy ocupado. No, sí, estoy ocupado, pero dile que no estoy, o dile, me vienen esos pensamientos a la mente a mí también. Pero yo digo, imagínate, ellos saben que soy cristiano. Yo no les puedo decir esto. Y entonces
ahí se me pasa. Dice, yo soy el pastor. ¿Cómo voy a decir eso? Se me pasa. Entonces no lo digo. Entonces la línea de iniquidad viene generaciones tras generaciones. Se manifiesta en los hijos de Adán cuando Caín mata a su hermano. Y continúa una raíz de iniquidad viniendo tras generaciones y generaciones. Y nosotros no entendemos por qué nosotros pecamos, sino que ya el pecado entró a nuestras vidas y por eso es que hoy en día nosotros morimos. Es por eso que las mujeres todavía tienen dolores de parto. Es por eso que el hombre tiene que levantarse temprano y sudar para poderse ganar el fruto de todos los días, ganarse el pan. Es por eso que nosotros ahora tenemos que vivir bajo una maldición que trajo el pecado al mundo. Pero Dios vio eso y vio cómo el pecado siguió operando. Tanto así que en el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios decidió exterminar a todas las personas sobre la faz de la tierra porque eran y se habían entregado al pecado. Todos ellos, exceptuando uno, Noé. Y Dios vio la justicia de Noé. Y por su justicia, Noé no solamente se salvó a él, sino también salvó a los familiares de él. Y no solamente a los familiares de él, sino a los animales, las bestias, que hoy en día nosotros podemos estar con ellas. O sea, a través de Noé, a través de la justicia de Noé, Dios miró a ese hombre para poder traer todavía lo que hoy nosotros vemos como el planeta Tierra y podemos gozar de él. Pero el pecado, a pesar de que Dios seleccionó a un hombre justo, a través de ese hombre justo continuó el pecado cuando uno de sus hijos avergonzó a su padre y él declaró una maldición sobre sus hijos. Y el pecado continuó avanzando y avanzando. Pero Dios tenía un plan. Dios le había dicho desde el huerto del Edén a la mujer que la simiente de ella iba a tener una lucha contra lo que es Satanás. Y hay una lucha espiritual. Y Dios decidió sacar de todo el mundo a una persona para ser una nación de él, el cual fue Abraham. Y comienza Abraham y salen los hijos de Abraham y llegamos hasta Israel. Y quiero que entienda esto. El pecado ha avanzado, ha continuado. Y hay gente que dice, no, pero hermano, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo soy una persona buena. No, tú eres un mentiroso. A lo mejor tú eres una persona que has cobrado de más, que has sido injusto. Una persona que ha visto con sus ojos a una mujer que no es tu esposa y es adulterio. Entonces el pecado ha estado en nosotros y todos necesitamos a Jesús para ser salvos. Cuando nosotros vemos que el pecado avanza, Dios saca entonces a Abraham, de él saca un pueblo a Israel, y de Israel saca un pacto, el cual nosotros conocemos como la ley. La ley no es mala, la ley es buena. La ley solamente vino a darle principios de conducta al hombre, de cómo conducirse sobre la faz de la tierra para que ellos fueran únicos y que no hubiera ninguna otra nación que se comparara a ellos. Porque la ley no solamente trae principios de conducta, trae incluso principios de alimentación, trae diferentes principios, trae la ley. Pero el hombre se da cuenta que por su iniquidad no puede vivir la ley. No podemos. Por nuestras propias cuentas, nosotros no podemos ser santos. Por consiguiente, todos nosotros tenemos un destino, que es la muerte, y la muerte yendo hacia el infierno. Pero cuando Dios ve eso, prepara y sigue profetizando de que daría a un Salvador a la tierra. Y no hay otro profeta en la Biblia que describa mejor a ese Salvador que Isaías. Capítulo 53 de Isaías se narra de todo lo que iba a padecer el Salvador del mundo. Empieza a hablar de todo lo que iba a padecer Jesucristo de Nazaret. Y todavía estábamos muchos años antes de que Jesucristo se manifestara sobre la faz de la tierra. Pero Dios tenía un plan para salvarte a ti.
un plan para salvarme a mí. Un día Dios determinó mandar a Jesús como sacrificio perfecto por nosotros. Mira, el sacrificio que se hacía antes en Israel solamente cubría el pecado. Todos los años tenía que ir ese hombre a volver a hacer sacrificios por los pecados que había cometido, porque no se borraban sus pecados, eran cubiertos solamente. Pero Jesucristo vino para erradicar el pecado de nuestras vidas y hacernos santos para la presencia de nuestro Dios. Y es cuando se manifiesta Jesús para bendecirnos. Llega Jesús y encuentra a un mundo que está metido en pecado. No solamente el mundo que nosotros conocíamos fuera de Israel, sino que el mismo Israel, el pueblo que él había separado, también estaba en pecado. Pero de ahí se iba a cumplir una promesa que Dios había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Yo no soy judío, pero por la muerte de Jesucristo y por la promesa que recibió Abraham, nosotros hoy en día podemos ser salvos. Y hoy yo puedo decir que tengo un ticket de primera clase para ir al reino de los cielos. Un reino que Dios nos ha prometido a nosotros. Antes, cuando iba para abajo, ahora Dios me proyecta para arriba. Y déjame decirte algo, que el que tiene el ticket ocupado al lado mío eres tú, está tu nombre. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, iremos en la misma primera clase, porque es solamente Jesús el que nos puede dar salvación, el que nos puede perdonar nuestros pecados, el que nos abre la entrada a ese reino maravilloso de que Él nos habló. Fíjese, qué tremendo cómo Dios nos ha bendecido a nosotros. Nos ha bendecido con su sangre. Su sangre hace muchas cosas en nuestras vidas. Mira, la Biblia dice que ninguna persona que practique el pecado heredará el reino de Dios. Cuando la Biblia nos habla esto, es muy contundente. Ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nada de esas personas entrarán al reino de los cielos. Es muy claro la Biblia. La Biblia nos hace y nos da a entender de que nosotros necesitamos un Salvador. Romanos habla de que todos nosotros pecamos, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero Jesucristo de Nazaret vino y tomó como sacrificio perfecto de Dios, fue a la cruz del Calvario. Un hombre sin tacha alguna, era lo que se requería para la ley, cubrir un sacrificio. Era un animal sin tacha alguna, pero en esta vez vino un hombre representándonos a nosotros, representándonos a toda la raza humana, para decir que sí podemos vivir en santidad. Y Jesucristo fue perfecto, vivió santo sobre la tierra, pero fue culpado como si fuera una persona, fue maldecido al llevarlo a la cruz del Calvario, fue culpado por cada uno de nuestros pecados, fue culpado como ladrón, fue culpado como asesino, fue culpado por diferentes causas sin él haber pecado, pero todos esos pecados eran lo que nosotros habíamos cometido y los que íbamos a cometer en el futuro. Dios entonces envía a Jesucristo y lleva cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú te alegras por eso, pero yo sí. Porque mi nombre estaba escrito para ir al infierno, pero ahora, porque Él llevó mis pecados y todos mis pecados estaban escritos en esa cruz, Él se los llevó y pagó el precio que yo ni siquiera yo podía pagar. Porque si yo muriera por mis pecados, como soy pecador, no puedo ni salvarme ni a mí mismo. Pero como Jesús era santo, como Jesús era perfecto, Él pudo pagar el precio mío, el precio tuyo, el precio de tus hijos. Pagó el precio por este mundo para llevar y traer salvación a las personas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, fíjate lo que pasa.
Ya ese pecado de iniquidad, ese proceso de iniquidad, esa línea de iniquidad, dice la Biblia que el Señor nos perdonó todos los pecados. Dice la Biblia que nosotros somos ahora nuevas criaturas. Usted es una nueva criatura. Aun cuando usted diga, ¿cómo? Si yo acepté al Señor cuando tenía 60 años, no importa. Dios te hizo una nueva criatura. No importa la edad en la cual tú aceptaste a Jesús. Tú comenzaste una nueva vida espiritual, nacido por el Espíritu y nacido por agua. Y ahora tú te mereces la salvación que Jesucristo prometió que nos daría a nosotros. Tú eres ese candidato para recibirla. Hay una diferencia ahora. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora nosotros podemos dominar al pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nosotros tenemos la decisión para pecar o no pecar. Si pecas es porque quieres. No le eches la culpa a un espíritu inmundo. Porque hay personas que le echan la culpa a un espíritu inmundo. No, hermano, yo me emborraché porque tengo un espíritu de borrachera. No, tú decidiste ser borracho. Sí. Porque, mira, si fueran los espíritus inmundos que pecaran por nosotros, entonces Jesucristo murió en vano. Porque si nosotros no somos responsables de nuestro pecado, entonces Jesucristo murió en vano. Pero como nosotros somos responsables de todas las cosas que nosotros hacemos, y como Dios vio nuestra debilidad, y como Dios vio que era imposible para nosotros, nos dio entonces a Jesús y nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas criaturas. Ahora nosotros tenemos dominio sobre el pecado. Hermano, si usted se siente tentado por un pecado, usted tiene la decisión final si peca o no peca. Hay veces usted ve y se le atraviesa a alguien en el carro y en su corazón empieza a palpitar algo y usted dice, se me atravesó. Hasta la bocina le quiere tocar. En nuestros países es muy común tocar la bocina. Por todo tocamos la bocina. Vemos a alguien, le tocamos la bocina. Hay alguien que se durmió en el semáforo, le tocamos la bocina. Aquí es un gran insulto. Usted le toca la bocina a alguien, a usted es como si le estuviera diciendo algo que, como si le recordara, como diría un joven ayer que pidió disculpas, como si le recordaran a su madre. Sí, hoy somos muy delicados, no nos pueden tocar ni las bocinas. Ayer venía con mis hijos y yo venía manejando y empecé a tocarle la bocina a todos. Y mis hijos avergonzados, papá, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, que esto es normal en Venezuela. Titín, titín, les tocaba a todos. Y mis hijos avergonzados, porque saben lo que significa. Y yo a todos le tocaba y la gente me miraba y yo decía, ¿qué le pasa a este? Y a todos le tocaba la bocina. Estaba probándolos y se sentían avergonzados los muchachos. Pero qué bueno es Dios cuando nosotros tenemos control del pecado. Posiblemente una persona te haga mal, una persona no te trate bien, pero tú que eres hijo de Dios, antes de ir a pecar, tú te retienes y tú dices, no voy a pecar. Prefiero perdonar, prefiero pasar por alto, prefiero sufrir el agravio, pero yo no voy a pecar porque quiero ser fiel a mi Señor. Y uno puede tener ese control porque Jesús no nos dejó solos a nosotros. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, le dijo a sus discípulos, mire, yo no los voy a dejar solos a ustedes, voy a dar otro consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo, pero cuando los hombres y mujeres que aceptan a Jesús tienen la promesa de recibir el Espíritu Santo, el cual nos hace fuerte en nuestras debilidades. No es que nosotros tengamos mucha fuerza, sino que Él nos fortalece en nuestras debilidades. Posiblemente tenemos mal carácter, pero viene el Espíritu Santo y nos dice y nos refrena, hey, ten cuidado, no vayas a pecar, y nos retenemos. Posiblemente usted dice, no, pero es que yo soy de México, mira mi bigote, yo soy de los armas tomar, pero el Espíritu Santo es más fuerte que eso. El Espíritu es más fuerte que el carácter del hombre.
El Espíritu Santo es más fuerte que nuestro temperamento. Hay algunos que son mentirosos por ¿cómo se llama? De nacimiento. Y usted dice, no, pero Pastor César, no se puede ser mentiroso de nacimiento. Y mira que hasta los mismos animalitos tienen ese sentido. Cuando usted ve un animalito que hizo algo, se siente así. Yo tengo mi mascota en la casa. Cuando hace un desastre en la casa, yo sé cuando hizo un desastre. Abrimos la puerta y no aparece. La buscamos y no aparece. Está escondida en una parte de la casa y sale así como que, ay, Dios mío, me van a regañar. Porque hasta ellos conocen cuando nosotros hemos metido la pata. Usted sabe cuando usted se ha equivocado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, y nos habla a nosotros, y esto algunas personas lo han malinterpretado. Dicen que si nosotros pecamos después de haber recibido la salvación de Jesucristo, ya no tenemos otra esperanza. Pero no está hablando de eso. Habla que si nosotros pecamos y nos mantenemos en pecado y practicamos el pecado, sí no vamos a tener otra esperanza. Pero el cristiano, cuando también falla, porque uno falla por pensamiento, por acción, yo a veces le he dicho a algunos niños, está bonito y no le veo la cara. Yo digo, ya también he pecado, hermano. También he cometido errores. Y una vez me metí con el pastor Orlando y le dije, no, pastor Orlando, es que no me gusta cómo canta. Eso es cuando arranqué acá en la iglesia. Hoy es el ¿cómo se llama? El cantante y pronto cantautor más preferido mío. Amén. Es que me propuse de algo. Me propuse que si en los próximos 2 años el pastor Orlando nos saca en la colección de Peñadoré, canciones originales Peñadoré, el CD Peñadoré, el DVD, el ¿cómo se llama? Las canciones a través de iTunes o cualquier cosa, pero que diga Peñadoré, eso lo va a hacer el pastor Orlando, por eso yo lo llamo cantautor. Amén. Gloria al Señor. Ore por él, motívelo, incomódelo. Dígale, mire, dele $20, le compro su primer CD para que se sienta obligado a hacer ese CD. Es más, hoy yo te voy a comprar un CD ahorita. Gloria al Señor. ¿En qué problema te metí? Ahora, si te compran varios CD, el 10%, tú sabes. Entonces, el Señor nos ha dado de su espíritu para resistir. Pero quiero que entiendas algo. El evangelio no solamente se trata de nosotros. No se trata de que yo solamente fui salvo por la sangre de Cristo. No solamente se trata de que, esto se trata de mí, vengo el domingo para sentirme bien con las alabanzas, para escuchar la predicación. No se trata de que el Señor solamente perdone mis pecados. Se trata de que el Señor nos ha llamado a un reino. Nos ha llamado a algo tan precioso llamado el reino de Dios. Y nos dio a nosotros la calidad de embajadores de Cristo aquí sobre la tierra. Tú eres embajador de Cristo. Tú eres representante del reino de los cielos acá en la tierra. Tú tienes las credenciales, tienes, ¿cómo se llama? Tienes esas credenciales que te permiten que las autoridades no te van a detener, no te van a decir nada, porque eres representante de la nación de nuestro Dios. Tienes esas credenciales y entonces ahora tú necesitas predicar la palabra del Señor. ¿Te recuerdas que comencé diciéndote si te acordabas de aquel que te predicó? ¿Te acuerdas de esa persona? Si esa persona no te hubiera hablado, ¿dónde estarías hoy? Si esa persona no te hubiese hablado de Jesucristo, no te hubiese invitado a la iglesia, ¿dónde estuvieras el día de hoy? Wilmer, ¿dónde estuvieras el día de hoy?
Tú conoces de dónde Dios te sacó. Pastor Orlando, usted conoce dónde Dios lo sacó. Yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Si no me hubieran hablado de Cristo, yo hoy no estuviera hablándoles de ese gran Salvador que es Jesucristo de Nazaret. Mis hijos no estuvieran en la misma condición. Pero doy gracias a Dios que esa persona que me habló no solamente me bendijo a mí, sino que bendijo a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a muchas generaciones que vendrán después de él. Yo doy gracias a Dios por ello. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con la palabra del Señor? Y usted dirá, pero Pastor César, ¿cómo hago? ¿A quién le predico? No te preguntes eso. Porque la gente ya está para que tú le prediques. Hay tantas personas, tu compañero de clases, tu compañero de trabajo, la persona que te atiende en el supermercado, la persona que es tu vecino, posiblemente no te cae bien, pero por él murió también Jesucristo de Nazaret. Háblales a ellos. No te canses de predicar la palabra. Pablo le recomienda a Timoteo que predicara en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, que predicara la palabra y no se cansara. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho la labor que el Señor nos mandó a hacer. Yo sé que tú te guardas del adulterio. Yo sé que tú te guardas de la fornicación. Yo sé que tú te guardas y no eres un ladrón. Yo sé que no dices malas palabras porque sabes que eso tiene consecuencias en el reino. Te quieres guardar santo para el Señor y te apartas de los pecados. ¿O aquí habrá algún practicante de pecado? Levante su mano. No, no hay ningún practicante de pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted le teme a Dios. Usted quiere ir al cielo, ¿verdad? Pues déjame decirte algo. Dios nos ordenó a nosotros. No nos dijo si lo quieren hacer. Dios nos ordenó a nosotros a ir y a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Esa es una orden de Dios. ¿Y usted cree que el pecado de no hacerlo no lo será juzgado de parte de Dios? ¿En qué cabeza cae que solamente el Señor va a juzgar al fornicario o al adúltero y no va a juzgar a aquel que teniendo la palabra de salvación en sus labios nunca la compartió con otros? Pues déjame decirte que eso también Dios lo va a juzgar. ¿A cuántas personas le predicaste esta semana? ¿A cuántas personas le predicaste este mes? ¿O a cuántas personas le has predicado este año? Posiblemente a ninguna. Diga, ay, ay, ay. Ay, 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 hermano. Qué tremendo. Nosotros queremos vivir el evangelio a medias. Hermanos, o eres cristiano o no lo eres. Aquí no hay términos grises, ¿verdad? No hay matices de colores. O es blanco o es negro. Discúlpenme por la palabra, porque a lo mejor puedo ser juzgado. Racista el pastor César. Pero bueno, yo soy negro. Gloria al Señor. Estoy hablando de mí mismo. ¿Qué eres tú? Eres hijo de Dios. Eres lavado por la sangre. Naciste de nuevo. Eres salvo. Si eres todo eso, ¿por qué no predicas el evangelio? Fíjate, predicar el evangelio no es sencillo. Vas a recibir rechazo. Vas a recibir personas que te menosprecien. Vas a recibir personas que se cansen de ti. Otra vez tú con ese tema de Jesús. Pero que eso no te moleste, hermano, síguele vendiendo.
Hermano, si el vendedor se cansara a la primera y le dijeran, mira, no me gusta. No, mira, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Y esto. Y se mete el vendedor hasta que te vende hasta la madre. Sí. Algunos venden a su suegra porque aman a su mamá, pero venden a la suegra. Pero a alguien le venden. ¿Por qué no lo podemos hacer con Jesús? Mano Manuel, no, ya le dije Manuel. Mano Guerra, ya le cambié el nombre. Agarre la radio de su camión y empieza a decirles a todo el mundo que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Y si no les gusta, que apaguen la radio. Si a tu vecino no le gusta, que usted levante la cabeza y le diga, vecino, arrepiéntase, porque se va al infierno. Que levante una nueva cerca más alta, pero que la pague él. Y usted le abre un huequito ahí. Vecino. Hermanos, la Biblia dice que Jesús tuvo compasión por todas aquellas personas que estaban en pecado. Usted no mire al pecador para juzgarlo. Nosotros no fuimos llamados para juzgar al pecador y enviarlo para el infierno. Nosotros solamente fuimos para llamar al pecador y decirle que vengan al arrepentimiento y que obtengan salvación, así como nosotros la tenemos. Nosotros fuimos llamados para rescatarlos, para traerles vida y no para condenarles a una muerte eterna. Nosotros fuimos delegados de parte de Dios para que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Si a ti te molesta el pecado de tu compañero de trabajo, entonces háblale de Cristo para que se haga cristiano y viva como tú quieras que viva. Pero no lo juzgues. No lo juzgues. Pero dile claramente, si no te arrepientes vas al infierno. Pero vine de parte de Dios a decirte algo, que Él tiene esperanza para ti, para tu casa, para tus hijos, para tus generaciones. Si tú le aceptas a Él, entonces todos ellos recibirán salvación y vida eterna, porque por eso vino Jesús al mundo. Vino para que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Entonces nosotros no somos llamados a mandarlos al infierno a ellos, sino a traerles salvación. La iglesia debería ser, y las reuniones de la iglesia como hoy las vemos, deberían ser siempre, todas las reuniones que nosotros tenemos, una celebración porque una persona acepte al Señor. Imagínate, tenemos tantos servicios en la iglesia, más de 200 y tantos servicios por año. Si por uno que fuera por cada servicio, más de 200 y tantas personas se salvarían. Pero yo sé que el trabajo de los hombres y mujeres de Peñaoret, cuando nosotros predicamos la palabra, aceptan 3, 4, 5, 6. Entonces nosotros veremos multitudes en medio nuestro si nosotros hiciéramos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Hermanos, quiero advertirles y quiero recordarles que Dios no dijo ninguna palabra y ninguna palabra que Él dijo para no cumplirla. Él la va a cumplir. Si la palabra de Dios nos habla de los talentos y habla acerca de las personas que hicieron con sus talentos y que no producieron sus talentos para dar en el reino, Dios dice que el que no produjo nada lo echó fuera donde era el crujir, el llorar y el crujir de dientes, hablando del infierno. Dios, cuando Jesús dijo esta palabra, nos estaba hablando a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Le estamos predicando a otras personas o no? ¿Cómo podemos hacer, Pastor César, para salir de esto? Porque ya creo que usted se está poniendo duro allí. Ya se está enojando usted. No, yo no me enojo. Hoy solamente le estoy diciendo de parte de Dios que tenemos que cambiar nuestra actitud.
Tenemos que cambiar nuestra manera de ver el reino de Dios. No se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. Se trata de que nosotros tenemos que dar a conocer a Jesucristo de Nazaret a todas las naciones de la tierra. Y si no nos hemos involucrado hasta ahora, en el día de hoy, lo podemos hacer a partir de hoy, salir y hablarles a alguien de Cristo. Posiblemente no tengas las palabras, pero déjame decirte algo. Si tú abres tu boca, yo sé que el Señor pondrá palabras de salvación en tu lengua. Y las personas que te escuchen, a lo mejor escucharán el Evangelio y serán transformadas por esa palabra ungida por el Espíritu Santo que tú vayas a hablar, y esa persona decida aceptar a Cristo Jesús. Y cuando tú ganes a una persona para el Señor, te voy a decir algo, te vas a sentir tan bien que lo vas a querer volver a hacer. Y te vas a sentir muy bien, y te ganaste una esta semana, y te ganaste una a lo mejor este mes. Pero tú dices, el próximo mes me voy a ganar a 2, porque eso trae motivación a tu vida. Y va a haber un cambio espiritual. Te vas a venir a lo mejor de ser un cristiano un poco apagado a ser un cristiano avivado por el fuego del Espíritu Santo cuando tú compartas la palabra de salvación a otros. Vamos a ponernos en pie. Te recomiendo, hermano, que te unas a tu pastor de soporte, al grupo de celular donde tú estás asistiendo. Si no asistes a una célula, habla con un pastor de soporte en el cual tú estás dentro del grupo de pastoreo de él. Y dile que te asigne a una célula y aprende de ellos y empieza a predicar la palabra del Señor. Ven a la iglesia, proponte durante la semana no venir a la iglesia solo, sino hablarle a alguien de Cristo. Muchos te dirán que no, pero van a haber varios también que te pueden decir que sí. Y cuando tú veas esto va a avivar ese fuego en ti. Y cuando se avive ese fuego en ti, tú vas a ver que el evangelio es más que solamente venir a un servicio en la semana a la iglesia, y vamos a ver cómo las nuevas personas que antes estaban en el pecado, ahora son siervos del Señor. Mire, vengo del retiro de los jóvenes. Hay más de 110 jóvenes que están allí pasando por un retiro de jóvenes. Es algo precioso lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Pero algo que me sorprende a mí, y tenemos un nuevo maestro dentro del grupo de los jóvenes. Bueno, hay 2 nuevos maestros, pero uno de ellos, o los 2 también, sí, cómo no, los 2 tienen un pasado difícil, un pasado de pandillas, un pasado de a lo mejor de drogas, de un pasado difícil. Un pasado donde nosotros pensamos que esas personas a lo mejor no merecieran la salvación. Y nosotros la hemos tildado de que van directo al infierno. Pero si nosotros no le hablamos a ellos, si nosotros no hacemos nada por ellos, nosotros somos los jueces de ellos, porque los enviamos al infierno sin abrir nuestras bocas y hablarle. Pero Dios puede transformar el corazón del hombre. Dios me transformó a mí y todavía lo sigue haciendo. No es que yo sea perfecto, sino que Dios sigue trabajando en mí. Le he costado al Señor 33 años. A lo mejor el Señor no sabía qué era sudar, pero lo he hecho sudar yo a él. Dice, para mí todo es posible, pero César es una de las cosas más difíciles que me ha tocado. Hacer el cielo y la tierra me es fácil, pero cambiar a César me ha costado. Pero déjame decirte, como para Dios nada es imposible, también me ha podido cambiar a mí. Si te cambió a ti, puede cambiar a otros. Entonces, prediquemos la palabra del Señor en las casas, en las calles, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, llevemos la palabra del Señor. Yo no quiero terminar este servicio sin preguntar si alguna persona que está aquí presente no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador. La única manera de que tú puedas ser salvo es confesando a Jesús.
Si confesar a Jesús no se requiere solamente de levantar un día la mano en la congregación. Ese es el primer paso. Confesar a Jesús trata de que todos los días nosotros le digamos a la gente que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Eso es confesar a Jesucristo. Pero tienes que un día hacerlo, esa confesión pública. ¿Habrá alguna persona que no tenga a Jesucristo todavía en su corazón? Que no lo haya hecho públicamente. Te animo a que el día de hoy lo recibas y que puedas obtener la salvación que Él conquistó en esa cruz del Calvario. Nosotros no predicamos a un Dios que murió en una cruz, sino a un Dios vivo que resucitó al tercer día para darnos a nosotros claramente de decirnos que un día también nosotros resucitaremos en gloria con Él. ¿Habrá alguna persona que necesita a Jesús? Yo quiero orar por ti. Hay una persona, damos un fuerte aplauso a la persona que está aceptando al Señor. ¿Habrá otra persona que necesita a Jesús? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Si usted que me está viendo por las cámaras, usted sabe que le ha gustado la iglesia, le ha gustado las predicaciones. Por años a lo mejor se ha sentado y ha visto mensajes cristianos, pero se ha dado cuenta de que usted no está viviendo conforme a la Escritura y le parece difícil vivir la palabra del Señor. Y es porque lo has hecho con tus propias fuerzas. Deja que Jesús entre a tu vida y Él transformará todas las áreas que te han sido imposibles cambiar. Y cuando tú lo hagas, entonces verás tiempos de refrigerio sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Te animo a que si por internet tú me estás viendo, nos escribas a los correos de la iglesia y nosotros te estaremos llamando para guiarte a cómo caminar en tus primeros pasos en el Señor, hasta que tú seas también un discípulo que le hable a otros de Jesús. Nos unimos para orar por esta persona que levantó su mano el día de hoy. Y quisiera que repitaras conmigo y toda la iglesia lo va a repetir. Te doy gracias, Señor, porque hoy te has revelado a mi vida. Entiendo que te necesito para poder ser libre de mi pecado. Perdóname todas las faltas que he cometido. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar como tu palabra dice y daré honra a tu nombre todos los días de mi vida. Amén. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso. Y no sé, quisiera que te regalaran un libro, una publicación de la iglesia. ¿Habrá alguien? A la persona de atrás, no, a la persona de atrás, Mana Olga, a él. Ajá. Llévenlo por favor para que le entreguen una publicación de la iglesia. Los que nos quedamos acá, les aconsejo a que